necesiten tus palabras, necesiten. Bienvenidos, hermanos, a nuestro programa Levántate y Camina. En este tiempo también de dificultad, pero también lleno de tantas opciones y alegrías que el Señor nos regala, de manera especial porque somos capaces, de medio de las dificultades y las tinieblas de la vida, de descubrir la luz de Dios, de ser iluminados por su palabra, por su presencia, por el cariño, el afecto y también la consideración de tanta gente hacia todos nosotros. Es hermoso ver cómo en este tiempo difícil de pandemia seguimos creyendo en el Señor, seguimos poniendo nuestra mirada en Él. Aquí en este programa de Levántate y Camina queremos ofrecerle a usted un crecimiento de su fe. Hay mucha gente que sí, que tiene fe, dice, bueno, yo soy cristiano, yo soy católico, pero no crece en la fe, no conoce el misterio de Dios. ¿Verdad? Si hay algo emocionante y algo maravilloso en la vida, queridos hermanos, es conocer a Dios. Claro, uno se pregunta, bueno, ¿se puede conocer a Dios de una manera total? Bueno, el ser humano, siendo limitado, puede obtener de Dios un conocimiento también limitado. Ciertamente, al final de los tiempos, Dios nos sorprenderá cuando, como dice San Pablo, veamos a Dios cara a cara y nosotros contemplemos su gloria y su majestad de manera plena. Pero podríamos decir que todo lo que conocemos de Dios, Dios mismo nos lo ha contado, nos lo ha comunicado. Somos una palabra técnica que aparece en la Biblia. Dios nos ha revelado su rostro. Por eso vamos a empezar a trabajar en este tiempo. Yo quisiera con ustedes que nos acompañen en un viaje que vamos a hacer, en una aventura que vamos a hacer para conocer más el misterio de nuestra fe. En las parroquias y también en sus comunidades con los catequistas, ustedes pueden buscar este texto. Esta es nuestra fe. Es un texto de la Comisión Nacional de Catequesis para la catequesis de los adultos, para que usted aprenda, conozca, ame y decida seguir más a nuestro Señor y pueda conocer todos los detalles maravillosos de nuestra fe. Esta catequesis es una catequesis que vamos a desarrollar aquí en Levántate y Camina. Vamos a ir desarrollando cada una de las distintas consultas de los distintos temas o preguntas sobre la fe y vamos a ir haciéndolo poco a poco. Usted puede obtenerlo ahí en la proveeduría diocesana, ahí en la oficina parroquial, ahí con algún catequista. Este texto es fabuloso porque explica en detalle todo lo maravilloso de nuestra fe cristiana. Es una profundización del símbolo de la fe, es decir, del credo que rezamos constantemente. Así que le invito a que usted nos pueda acompañar y pueda aprender más de la verdad que Jesucristo ha revelado al ser humano, de Dios y del ser humano mismo, y de la grandeza de nuestra fe cristiana. Vamos a iniciar con nuestro primer asunto importante. Y es la pregunta que desvela a sabios, a científicos, a religiosos, a toda persona en la humanidad. A ver, atención, no hay nadie que no se pueda quitar de encima esta pregunta. Yo he conversado con gente que me dice, padre, yo soy ateo, así de plano, yo soy ateo, a mí Dios no me importa, a mí las cosas de Dios no me importan. Pero no te puedes quitar la pregunta más importante, y es, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Esto nace en el corazón del ser humano. Todas las historias, todas las culturas antiguas, modernas, futuras, cada hombre y ser humano del mundo se cuestiona en su interior quién es Dios. Y es que toda persona puede conocer a Dios. Eso es lo primero que hay que decir. Me recuerda mucho y me impactaba mucho la historia de una mamá que trajo a su hija a hablar con el sacerdote, porque la hija insistía que quería conocer a su papá. Pero imagínense, el papá se había ido fuera del país, a otro país extranjero, y le preguntaba a la niña, ¿cómo es mi papá? Yo quiero verlo, quiero saber quién es. En el corazón del ser humano hay un deseo profundo de conocer a Dios. Habría que decir, con lo que la iglesia cree y todo el pensamiento cristiano, de que el hombre ha sido creado como capacidad de Dios. Es decir, el ser humano en lo profundo, en el corazón, si somos sinceros, y si cada hombre, cada mujer de la tierra deja que entrarse en sí mismo y buscar en su corazón y en lo profundo de su ser las grandes cosas y preguntas existenciales, los interrogantes más grandes que uno tiene, va a brotar la pregunta sobre Dios. Vamos a ver que el ser humano ha sido creado para entrar en esta comunión con su Creador. Hemos salido de las manos de Dios.
Dios es nuestro Padre, Dios es nuestro dueño, Dios es nuestro creador, es nuestro Señor. Y por eso es que en el corazón humano siempre surge esta pregunta: ¿quién es Dios? Tengan presente que todo ser humano puede conocerlo. Dios no es algo inaccesible, Dios no es algo prohibido, Dios no es algo escondido totalmente, sino que Dios se nos ha manifestado y tú y yo podemos conocerle. Por eso quiero invitarte a que mires este hermoso video, esta pequeña catequesis de 3 minutos que nos va a dar en detalle quién es Dios. ¿Quién es Dios? Cada vez que la humanidad se ha encontrado de frente a esta pregunta, la respuesta ha sido más bien creativa. Todo lo que ha sido, en cierto modo, impresionante o misterioso, tales como los elementos naturales o poderosas emociones, rápido han llegado a convertirse en algo divino. Así es como la humanidad terminó con dioses de los truenos, de la lluvia, del mar, con diosas de la fertilidad, del amor, con dioses de guerra, de la muerte y de muchas otras cosas más. Los dioses eran por lo general bastante engreídos, necesitaban de atención y se intimidaban el uno al otro como adolescentes inmaduros. Y así los dioses eran realmente como la gente que los había inventado, bastante engreídos, necesitados de atención y actuando como pandilleros adolescentes. La única diferencia era que los dioses tenían el poder de lanzar un rayo a la gente y otras cosas. El Dios de la revelación judeocristiana es, sin embargo, completamente diferente. Bueno, no. Dios no es exactamente un triángulo en una nube, que es solo una representación, puesto que Dios no puede ser dibujado. Él es diferente porque Él no es un tipo de alto poder terrenal o cósmico. También está en lo más alto de la pirámide de los seres. Dios no es parte del mundo. Él no es uno de muchos seres existentes. Él es Él mismo. Todo lo que existe es por Él. Él es la fuente y el origen de todas las cosas. Por lo tanto, Él no es uno entre muchos, ni el mayor de todos. Dios es, como se dice en latín, totaliter aliter, completamente diferente a todo lo que hay. Así es como es Dios. Este Dios es eterno. Él no tiene principio ni fin, Él siempre ha sido y siempre lo será. Él es omnipresente, porque Él no está limitado por el espacio como lo están todas las cosas creadas. Él todo lo sabe, porque nada se le escapa. Después de todo, Él es quien mantiene todo en existencia. Él trata a su creación con perfecta justicia porque Él da a cada uno lo que se merece. Tanto el bien como el mal cosechan su propia y correspondiente recompensa. Él es visto como misericordioso y bondadoso, porque Él perdona al corazón arrepentido y no abandona al pecador. Él se inclina para ayudar al hombre en su debilidad y necesidad. Todas estas cosas se dicen de Dios. Al mismo tiempo, no debemos olvidar que Dios es siempre mayor que la mente humana. Conocemos de Dios lo que Él se ha revelado a sí mismo. Pero hay que ser cuidadoso cuando lo forzamos a entrar dentro de conceptos humanos. San Agustín con razón dijo una vez: Si comprehendis, non est Deus. Esto se traduce en: si lo comprendes, entonces no es Dios. Bien, hermanos, qué hermoso lo que hemos visto, ¿verdad? Y cómo es importante tener la cabeza bien clara y el corazón bien atento para comprender adecuadamente quién es Dios. Porque en el mundo ciertamente hay un montón de falsas ideas de Dios, ¿verdad? Nosotros mismos muchas veces tristemente no hemos sido capaces de transmitir adecuadamente quién es Dios. Y hemos dejado que la gente tenga un montón de ideas y conceptos de lo que Dios no es. Y hoy aquí vamos a denunciarlo. Dios no es un Dios terrible, juzgador, que está con un látigo. Dios no es un Dios juez, inmisericordioso. Pero hay gente que piensa que Dios está con una lupa o con unos binoculares, viendo el cielo que estás haciendo y enojado. Ese no es el Dios que nos ha revelado la Escritura, la tradición judio-cristiana. Ese no es el Dios revelado por Jesucristo. Pero a veces también creemos en un Dios lejano,
en un Dios que está allá en el cielo, seguro tomándose una copa de vino, dice la gente, tomándose una copa de vino y disfrutando la vida, y nosotros aquí sufriendo en el mundo. Ese no es Dios. Ese no es el Dios de la Escritura. Ese no es el Dios en que nosotros, los cristianos, creemos. Un Dios mago, ¿verdad? A veces le decimos a Dios, Dios, mira, tú que puedes, vea, haz algo aquí raro. ¿Verdad? Un Dios mago, un Dios que sirve para que haga lo que yo pido. Ese no es el Dios verdadero. Un Dios paternalista, ¿verdad? Como un abuelito allá. La gente se imagina a Dios, digamos, seguro sentado en un trono, con una barba blanca y pelo largo y viejito. Esa no es la visión de Dios de los cristianos. Ese no es el Dios que nosotros hemos reconocido y que se nos ha comunicado. Un Dios presente en todas las cosas, ¿verdad? Ahora hay un montón de gente que piensa que la planta, que el sol, que todas las cosas son Dios. Se llama panteísmo. Panteísmo quiere decir Dios presente en todo. Habría que decir que en todo lo que existe, y lo veremos después, está la huella de Dios. Pero no podríamos decir que las cosas son Dios. Existe un único Dios vivo y verdadero, único Dios, que se nos ha revelado y se nos ha manifestado. Ve qué importante, hermanos. Dios se nos ha revelado. ¿Qué significa esto? Nos ha dado a conocer quién es Él, su intimidad. Nos ha dado a conocer su grandeza. La cosa más bella de la fe cristiana es que lo que usted y yo conocemos de Dios no es que lo hemos inventado con la razón. Habría que decir que el ser humano es capaz, con la razón humana, de intuir quién es Dios, su esencia, de intuir y descubrir esa grandeza de Dios. El ser humano puede, con su razón, con una recta razón, llegar a la grandeza de Dios y descubrir que hay algo maravilloso. Pero en síntesis, lo que usted y yo creemos de Dios no lo ha inventado alguien. Hay un montón de gente que dice un montón de falsedades. El obispo, el papa, los sacerdotes han inventado todas estas cosas. No, atención. No sea tan ignorante. Esa cosa no es así. Eso no es cierto. Lo que usted y yo creemos en la iglesia, lo que creemos todos los cristianos en el mundo, Dios nos lo ha comunicado. Dios nos lo ha revelado. Verán, la Biblia, la palabra apocalipteo, quiere decir revelación. Dios ha como quitado el velo, ha desvelado, se ha mostrado a nosotros y lo ha hecho en la historia humana de muchas maneras, dice San Pablo. La carta a los Hebreos insiste, de distintas maneras Dios ha revelado su presencia. Desde el Antiguo Testamento con Abraham, con Moisés, con Isaac, con Jacob, con David, y ha llegado a plenitud en el rostro de Jesucristo el Señor. ¿Y qué nos ha revelado Dios mismo? Primero, que Dios es uno, que no existen un montón de dioses. No existe un Dios para la comida, un Dios para la agricultura, un Dios para los deportistas, un Dios. No, es un solo Dios. Escucha, Israel, ya decía el Deuteronomio, al capítulo 6, tu Dios es solamente uno. Amarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Único el Señor. Por eso, la fe cristiana, a usted que me escucha, hermano y hermana, implica una opción de renunciar a todos los ídolos, a cualquier otra manera de comprender la divinidad, a todas esas mitologías, esas ideas de Dios, muchas veces falsas, que nos hemos creado los seres humanos. Hay un sociólogo que dice que el hombre ha creado los dioses. Claro que sí. El hombre ha creado la divinidad, la manera de comprender la divinidad. Nos hemos hecho historias de dioses hechos a nuestra medida, ¿verdad? Un montón de ídolos presentes en el mundo y de repente alguno ahí presente también en tu vida. El dinero, la fama, el sexo y cuántas cosas la lujuria se convierten en lo más importante de tu vida. Aquello que es lo más importante en tu vida, eso es tu Dios. Lo dice muy bien el Señor. Ahí donde tienes puesto el corazón, ahí está tu vida puesta. Por eso es que la fe cristiana implica un rechazo, una renuncia a cualquier idolatría, a adorar al único Dios
vivo y verdadero que se nos ha revelado a través de la historia en Jesús de Nazaret. Pero vean qué hermoso, este Dios uno es un Dios trinitario. ¿Verdad? Ya desde el Antiguo Testamento, el Padre, que tiene el nombre de Yahvé, revelado a Moisés, actúa siempre bajo dos maneras. ¿Cuál es? Bajo la ley o la palabra y bajo el Espíritu. ¿Quién es la ley o la palabra? Dabar. El Logos, Jesucristo, es la palabra, la ley nueva y perfecta. ¿Recuerdan ustedes cuando en el Evangelio, en el monte Oreb, en el monte de la transfiguración, Jesús se manifiesta y manifiesta su gloria, su divinidad a sus discípulos, Santiago, Juan y Pedro? Y a su lado aparece Moisés y a su lado aparece Elías. ¿Y por qué aparece Moisés y Elías? Porque Jesucristo es la nueva ley. Moisés es la ley antigua. Es la plenitud del culmen de la manifestación de Dios. ¿Y por qué el profeta Elías? Porque era el Espíritu, la acción de Dios, quien comunicaba o predicaba esa acción de Dios. Ahora Jesús de Nazaret nos va a conceder el Espíritu Santo, el Paráclito. ¿Verdad? Si usted hace un estudio, alguna gente dice, es que no aparece la palabra Trinidad en la Escritura. Pues no, lo que aparece es su presencia. Es la manera en que conocemos a un Dios uno, pero que siendo uno se ha manifestado en tres personas distintas. El Padre, Yahvé, el Hijo, Jesucristo, y el Espíritu Santo, Paráclito. Si usted lee la Escritura con atención, Dios ha ido manifestando poco a poco su unidad en su Trinidad, Dios es un Dios, como dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 13, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, Yahvé, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Por eso, queridos hermanos, se ha revelado como un Dios uno, como un Dios que es comunidad, tres personas distintas que es un solo Dios. Eso es la Trinidad. Se ha revelado como un Dios vivo. ¿Verdad? Cuando Yahvé se revela a Moisés, le dice su nombre. Oígase, cuando uno le dice a alguien el nombre, es porque entra en intimidad. ¿Verdad? Si usted no lo conozco, pues, hola, ¿cómo está, señora, señor? No, pero cuando ya yo sé su nombre, hemos entrado en una relación de cercanía. ¿Y qué revela Dios en su nombre? Yahvé, el nombre de Dios Padre, Yahvé. ¿Y qué significa? Yo soy el que soy. ¿Verdad? Haciendo una traducción muy difícil, traducirlo a lo español, lo que significa es el Dios de la vida. Es el que tiene la vida. Eso es Dios. Hermano, Dios es aquel que es el dueño de la vida y da la vida a quien quiere. Él es la razón, el principio de todo lo que existe, el dueño y Señor de toda la vida. Pero es un Dios cercano. ¿Cuál es la diferencia con Abraham, a todos los otros hombres y personas de aquella tierra? En que los dioses o los ídolos de aquel tiempo pedían rendir tributo, rendir culto. Pero no había una cercanía con el ser humano. Era cosa extraña, era como el hombre había creado un pensamiento sobre ellos. Se había hecho sus historias, sus ilusiones de la divinidad. El Dios judeocristiano, el único Dios vivo verdadero, se ha revelado a Abraham. Hermanos, ¿se recuerdan el libro de Génesis? Dios le habla a Abraham, se acerca como un amigo, le acompaña, le protege, le hace una promesa, le cumple la promesa. Es un Dios cercano. Cuando Israel sale, como dice el libro del Éxodo, el capítulo 13, Israel sale de la esclavitud de Egipto, Dios lo acompaña, Dios libera a su pueblo, Dios acompaña a su pueblo. Hermanos, nuestro Dios no es un Dios lejano, extraño, es un Dios vivo, presente entre nosotros, cercano con nosotros. Es un Dios santo, perfecto. Jesús llega a decir, sean perfectos en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, como mi Padre es perfecto. Es un Dios Padre amoroso, nos ha amado hasta el extremo. Es un Dios justo, es un Dios, queridos hermanos, Señor.
salvador, liberador del ser humano. Es un Padre clemente y es un Dios fiel. En conclusión, la primera carta de San Juan nos llega a decir que Dios es amor. Escuchemos la palabra del Señor, queridos hermanos, que es la primera carta de San Juan, el capítulo 4, del versículo 7 en adelante. Queridos hermanos, amémonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Dios ha demostrado el amor que nos tiene enviando al mundo a su Hijo único, para que vivamos gracias a Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que, ofreciéndose en sacrificio, nuestros pecados quedaran perdonados. Queridos, si Dios nos ha amado tanto, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. A Dios nunca nadie lo ha visto. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y el amor de Dios ha llegado a plenitud en nosotros. Palabra de Dios. Este Dios que se nos ha manifestado requiere una respuesta de nosotros. Veamos este hermoso video que ahora te pregunta a ti: ¿y Dios quién es para ti? Te voy a dar 30 segundos para que respondas la siguiente pregunta. ¿Quién es Dios para ti? Ahora, en 30 segundos, te doy la respuesta. Dios es amor. El que nos guía. Todopoderoso. Es un Padre bondadoso, amoroso, que te invita a mirarle, a conocerlo con ojos de humildad. El Dios de mi vida y el Señor de mi historia. Dios es mi amigo. Dios es mi Padre y mi Creador. Dios es mi confidente. Me protege y me ayuda siempre. Ahora es un camino muy bonito que estoy conociendo. Es mi refugio. Toda misericordia es mi esperanza. Un salvador y me ha cambiado la vida. Lo es todo. Me ha dado muchas bendiciones. Me quiere. Alguien que me quiere tal como soy. Es tan infinitamente grande, digámoslo así, que no cabe en la imaginación, pero a la vez es tan cercano que quiere vivir en nuestro corazón. La verdad es que 30 segundos es muy poco tiempo para una pregunta tan grande. Si te atreves, pregúntaselo tú mismo. Queridos hermanos, Jesucristo nos revela plenamente quién es Dios. Ven qué interesante, en el momento último de la historia, San Pablo usa una expresión hermosa: en la plenitud de los tiempos nació el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, Jesucristo, promesa del Padre del Antiguo Testamento, el Mesías, el ungido, el Salvador, el liberador, ha venido con una sola misión. ¿Cuál es la misión de Jesús? Mostrarnos quién es el Padre. Jesús llega a decir en el Evangelio de San Juan: quien me ve a mí, ve al Padre. Llega a ver, Jesús manifiesta esta relación. Pregunta a Felipe: Señor, muéstranos al Padre. En el capítulo 14 del Evangelio de San Juan, Jesús dice: has estado conmigo, Felipe, y no lo conoces. Quien me mira a mí, ve al Padre. Las obras que yo hago son las obras del Padre. Es impresionante porque en los evangelios, si hay algo claro, es la cercanía de Jesús con el Padre, esta comunión, esta intimidad. Tanto así que toda la vida de Jesucristo es expresión de la voluntad del Padre, de Yahvé. Por eso, Jesucristo, queridos hermanos, es la plenitud. En Él hemos conocido quién es Dios. Él nos ha revelado la grandeza del Padre. Hay gente como que anda en búsqueda, como que anda esperando que Dios se manifieste, que Dios nos diga una palabra. En este tiempo tan difícil, que Dios diga algo, la última palabra y la palabra más plena, el culmen de todo lo que existe en la fe, lo representa Jesús de Nazaret. Él es la presencia maravillosa de nuestro Dios. En el rostro de Cristo resucitado hemos contemplado el rostro de Dios. Quiero invitarle, hermano, a que se una con nosotros en este hermoso canto. Y usted
pueda superar todas las dudas que muchas veces nacen en el corazón. Pero existe Dios, no existe Dios, está Dios presente. Hay que decirlo claro, Dios está vivo, es real, está aquí. Dios está en medio de sus hijos, que somos nosotros. Cántelo conmigo, este hermoso canto. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Estás aquí, Señor, estás aquí, Señor, estás aquí, te puedo sentir, siempre estás aquí, estás aquí, Señor, estás aquí, Señor, estás aquí, te puedo sentir, siempre estás aquí. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Estás aquí, Señor, estás aquí, Señor, estás aquí, te puedo sentir, siempre estás aquí, estás aquí, Señor, estás aquí, Señor, estás aquí, te puedo sentir, siempre estás aquí, siempre estás aquí. Queridos hermanos, agradecerles esta presencia en este programa, agradecerle por su sintonía en este canal y por seguirnos, agradecerle por ser fiel a este crecimiento en la fe. Este programa tiene el único objetivo es acompañarle a usted y hacer que su fe crezca y sentirnos hermanos y que nuestra fe pueda dar fruto, hermanos. Una fe endeble, una fe débil, una fe ahí, esa fe no sirve. La fe tiene que crecer, tiene que ayudarnos para vivir. De manera especial para reconocer la presencia del Señor. Nos vemos a la próxima. Estamos aprendiendo más de nuestra fe cristiana. Dios le bendiga.